oración. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Es cierto, ¿verdad?, que nuestra ciudad, esta ciudad de Carlet, necesita al Señor Jesucristo. Y por eso, igual que hizo la semana pasada, recordáis a Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, nosotros tenemos que también seguir intercediendo por nuestra ciudad de Carlet. Porque lo que no queremos que suceda es lo que vamos a ver a continuación. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de la sentencia condenatoria de Dios contra estas ciudades del Valle del Jordán. Abramos la palabra del Señor en esta tarde en Génesis capítulo número 19. Aunque no vamos a ver todo el capítulo, de acuerdo, no vamos a verlo todo el capítulo porque es muy largo, lo vamos a dividir, como veremos en la última parte, que tiene que ver con Lot y sus hijas, lo veremos más adelante, pero sí hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver de manera concreta con la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, versículos del 1 al 29. Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29, y vamos a hablar de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La erupción del Vesubio en el año 79, si alguna vez habéis escuchado acerca de este volcán, el Vesubio, pues en el año 79 arrasó y destruyó por completo las ciudades de Pompeya y Herculano. Lluvias sulfurosas, lava incandescente, cenizas volcánicas, gases tremendamente tóxicos, una granizada de grandes pedazos de piedra pómez. Todo ello, unido, acabó con la vida de alrededor de 5.000 personas en un solo instante. Eso además está detallado en las crónicas históricas y de hecho, si alguna vez he tenido la oportunidad de ir a visitar estas dos ciudades, que están completamente devastadas, incluso todavía existen las carcasas, ¿no?, volcánicas de cuerpos de personas que fueron pilladas en el acto. Estaban haciendo lo que estuvieran haciendo y en ese momento sobrevino sobre ellos la destrucción. Aquel que desee visitar estas dos ciudades devastadas todavía podrá comprobar cómo muchas de las personas que en aquel momento hacían una vida normal y cotidiana sucumbieron por sorpresa bajo la ardiente ira de la tierra. Los montes de ceniza y de lava endurecida todavía siguen siendo un fiel testimonio de la terrible cólera del Vesubio, de ese volcán. Los gestos paralizados de las víctimas nos dan a entender en qué situación se hallaba cada persona, y los edificios derrumbados nos hablan de la dureza de las condiciones
en las que estas dos ciudades se hallaron cuando el Vesubio vomitó desde sus profundidades muerte y aniquilación. Esta es solo una más de las catástrofes naturales que han marcado indeleblemente la historia humana. A lo largo de la historia, decenas de cataclismos han sembrado un mundo de tristeza, de calamidades y de tragedia. Y casi todos ellos han ocurrido justamente cuando menos la población que los ha padecido ha pensado. Haciendo lo que estaban haciendo como cualquier otro día y de repente devastación sobre ellos. De súbito, la amenaza se convierte en una realidad y miles de personas mueren sin apenas tener tiempo de encontrar un refugio en el que guarecerse o un lugar en el que hallarse sanos y salvos. A menudo estas horribles experiencias han sucedido en parajes que no reunían las condiciones necesarias para afrontar estos peligros, o en localizaciones que temerariamente se han colonizado sin contar con los posibles riesgos geológicos. Eso también lo hemos visto en alguna que otra catástrofe. Contemplar los efectos que causan una catástrofe, si habéis podido, y ahora que hoy día se puede ver todo desde todas partes, si habéis tenido la oportunidad de ver una catástrofe, un cataclismo a nivel devastador, contemplar los efectos que causa una de estas catástrofes naturales suele ponernos un nudo en la garganta. A veces me gusta hacer el ejercicio de colocarme, si yo estuviera allí, ¿qué haría yo para poder salvarme? ¿Qué haría yo para poder encontrar la seguridad en medio de la aniquilación? En la mayoría de los casos también contemplar los efectos de los cataclismos naturales nos provoca reflexionar sobre hasta qué punto estamos exentos, justo donde estamos, de cualquier manifestación abrupta de las fuerzas de la naturaleza. Y cuando determinadas ciudades o poblaciones o asentamientos pensaban que no tendrían ningún tipo de problema en cuanto a seísmos, en cuanto a volcanes, en cuanto a riadas, en cuanto a maremotos, de repente se ven inmersos en la desgracia. Aquí en España incluso, un país que, bueno, tenemos nuestra zona, digamos, sísmica particular, sin embargo nadie hubiera imaginado que sucedió en Lorca, no hace mucho tiempo, hace unos 6 o 7 años, donde, sin comerlo ni beberlo, se encontraron edificios completamente derruidos. Algo que era muy difícil, o por lo menos nadie pensaba que iba a suceder. La historia que hoy nos ocupa también es la historia de dos ciudades que no son conscientes de lo que les viene. Dos ciudades florecientes en lo tocante a la economía, a las comodidades cosmopolitas, pero que moral y éticamente estaban en las antípodas de aquello que significaba la justicia y el bien. Estas dos ciudades, como seguramente ya habrás adivinado, son Sodoma y Gomorra. En el estudio anterior, si recordáis, asistimos a un regateo memorable entre Abraham y el mismísimo Dios, ¿verdad? Abraham intentó por todos los medios, hasta el final, lograr que Dios no consumiera con juicio y fuego a estas dos ciudades a las que se dirigían dos mensajeros angélicos de parte de Dios para rescatar a las 3 únicas personas que habían hallado gracia delante de sus ojos. Ahí nos encontramos. Lógicamente, tras apurar todas las opciones, Abraham pudo darse cuenta rápidamente de que estas dos ciudades, en realidad, merecían, en justicia, ser raídas de la faz de la tierra. Aunque al empezar, por otro lado, se instalas en su corazón. Una vez Dios marcha de la presencia del patriarca, una nueva narrativa paralela se sucede en las personas de los ángeles de Dios. Recordemos una cosa, recordemos que después de pactar con Abraham su separación territorial, Lot había extendido sus tiendas hasta alcanzar Sodoma. ¿Lo recordáis, verdad? Que ya habíamos hablado de esto. Allí, aparte de haber sido convertido en preso de guerra y liberado poco tiempo después por su tío Abraham, parece que Lot había estado echando raíces. Vayamos al texto, versículos del 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo
para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Mientras Abraham dialogaba con Dios, los ángeles, en su forma humana, descienden al valle del Jordán con el objetivo de salvar del juicio venidero a los familiares de Lot. Ya estaba atardeciendo cuando al fin arriban a las impresionantes puertas y murallas de Sodoma. Y justo sentado en la puerta principal de la urbe, ¿quién estaba? Ahí estaba Lot. Es curioso. Vamos a ver por qué es curioso. ¿Por qué Lot estaba a esas horas de la tarde sentado en la puerta de Sodoma? ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? Aparentemente, Lot se había convertido en alguien de notable influencia en la ciudad. Y normalmente en aquella época y cultura, el uso que se tenía a la hora de encontrar consejo, de dirimir pleitos y administrar justicia, o de negociar y comerciar, era que los más ancianos y más entendidos se encontrasen diariamente en ese lugar concreto de la ciudad, es decir, a las puertas. También es posible que, dada la categoría controvertida de las gentes sodomitas, Lot estuviese allí para atender convenientemente a cuantos viajeros y transeúntes quisieran pernoctar en Sodoma. Porque si en vez de Lot estuviese cualquier otro de los ciudadanos de Sodoma, ¿pensáis que lo iban a pasar bien? ¿Pensáis que iban a recibir, pues eso, un recibimiento, valga la redundancia, hospitalario? Siendo como era el único justo en una sociedad especialmente perversa y maliciosa, Lot se convertía en una especie de luminaria, se convertía en una especie de faro que podía ayudar a evitar males mayores a los que por allí pudiesen pasar. Era como la oficina de turismo, ¿no? Cuando vas a un sitio y no sabes para dónde ir, dónde están los servicios, dónde están los lugares históricos, ¿dónde vas? Pues vas allí a la taquilla donde está el turismo y preguntas y ahí te informan. Pues Lot era algo muy parecido. Era alguien que sabía lo que se cocía dentro de Sodoma. Y por lo tanto era lo único que podía poner en antecedentes a aquellas personas que visitasen esa ciudad. Y ponerlos sobre aviso sobre qué clase de ciudadanos habían dentro de esas murallas. Por eso cuando divisó los ángeles, se nos dice que fue el primero en correr hasta alcanzarlos y primero en ofrecerles su hospitalidad. Y nada más llegar a su altura, y tal como mandan los cánones de la hospitalidad, se prosternó, mostrando humildemente su disposición para llevarlos a su hogar y disfrutar de asueto y de albergue. Y del mismo modo que Abraham, como ya vimos, del mismo modo que lo hizo Abraham, Lot tenía a gala perseverar en el arte del acogimiento, a diferencia, como veremos después, del resto de los habitantes de Sodoma. Estaba, digamos, dentro del ADN cultural oriental el porfiar, como dice aquí la palabra, e insistir en que viviesen a su hogar a pasar la noche. La respuesta de los visitantes es realmente sorprendente y desconcertante. En primera instancia, los ángeles no desean ser acogidos por Lot. Dicen, no, vamos a pasar toda la noche en la calle. Y Lot diría, no, hombre, pero no sabéis lo que estáis diciendo. No sabéis de qué estáis hablando. Que ni se os pase por la mente de noche aquí en Sodoma ni por asomo. Claro, es curioso lo que digan esto los ángeles, que en primera instancia no digan, pues sí, nos vamos contigo. ¿Acaso era una manera de probar hasta qué punto el deseo de invitarlos al pan y la sal era algo sincero y genuino? ¿Pretendían comprobar los ángeles si Lot demostraba ser ese único justo entre tanto injusto? El caso es que Lot no dejó que siguiesen su camino, rondando por las callejuelas de la ciudad y siendo diana del espíritu depravado que exhalaba toda una sociedad entregada al mal y a la oscuridad de deseos desenfrenados y oscuros. Les pidió por activa y por pasiva que no desdeñaran su ofrecimiento. No dejó de gesticular mientras les explicaban los riesgos a los que se enfrentaban si querían pasarse toda la noche deambulando por las arterias de la ciudad. Y al final, tras tanto insistir e insistir,
dieron su brazo a torcer y acompañaron a Lot a su casa. Menos mal, se han librado. En un entorno saludable y seguro, Lot desplegó la alfombra roja de la hospitalidad, manifestando la diferencia existente entre la sencillez y frugalidad del campo en el que comieron ese día junto con Abraham y la comodidad y abundancia de la ciudad del aceite. Un gran banquete se preparó, como hemos leído, para recibir con dignidad y alegría a los huéspedes, y tras cenar y conversar durante un buen rato, el cansancio comenzaba a hacer de las suyas en todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Cuando ya todo parecía solucionado, cuando Lot suspiraba aliviado al constatar que dentro de su hogar estos visitantes ya podían descansar tranquilos, serenos y seguros, cuando ya se estaban preparando los lechos en los que iban a ir a dormir los invitados, una secuencia brutal de golpes en la puerta de su casa resonó amenazante. Versículos del 4 al 5. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están esos los hombres que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Voces destempladas, gritos que denotaban un cierto grado de violencia regada de alcohol rompieron el silencio de la noche. Una multitud formada exclusivamente por hombres, por varones, se había arremolinado en torno a la casa de Lot y no parecían tener muy buenas intenciones, que digamos. Allí estaban todos sus vecinos, todos los vecinos varones, jóvenes, niños, adultos, ancianos, con ganas de liar la parda y de provocar un altercado de dimensiones colosales. La exigencia generalizada de esta horda de perversos pecadores no era ni más ni menos que Lot sacase afuera, lejos del entorno de la hospitalidad, a los visitantes. Pero bueno, la intención en definitiva era que querían conocerlos, ¿no? ¿Qué hay de malo en ello, verdad? ¿Qué hay de malo en querer conocer a unos recién llegados? Claro, no sabemos si los ángeles eran de buen parecer o si eran hermosos en su estampa y apariencia física. Yo creo que eso no tiene tanta importancia cuando las ansias de transgredir las normas de convivencia y el deseo de consumar acciones realmente repugnantes y deleznables llegan a su momento más culminante. Fuese por la razón de su aspecto estéticamente atrayente o fuese por la novedad que procuraba el hecho de ser personas desconocidas a las que había que probar sexualmente hablando, el caso es que todos los sodomitas demandan que los ángeles les fueran entregados para conocerlos. Y cuando utilizamos las comillas, es por algo. Por supuesto, no estamos hablando de que esa tropa de personajes lujuriosos tuviesen curiosidad por saber los datos e información de estos dos seres angélicos. No iban a pedirles ni su número de teléfono, ni a que les diesen, digamos, paso amistad a las redes sociales. No era eso. No querían hacerles una entrevista de trabajo para conocerlos mejor. No, esa no era la intención que portaba la muchedumbre. No buscaban ser sus amigos. No buscaban intercambiar sus números de teléfono, solicitarles cualquier credencial que les identificase o que les dijese de dónde procedían. No, la palabra hebrea para conocer significa principalmente tener relaciones sexuales. Lógicamente, si los varones sodomitas querían tener sexo con estos dos visitantes, esto iba a consistir en una auténtica violación homosexual en toda regla. ¿Entendéis, no? Algo que Dios, lógicamente, no aprueba y que considera abominable por ser una actividad sexual contra la natural y además agravada por la violencia y el no consentimiento de los transeúntes. De ahí viene la palabra que mucha gente utiliza todavía para la práctica homosexual, que es sodomizar, o ser un sodomita. Claro, ¿qué hacer en una tesitura así? Todo el pueblo está allí, pegando golpes a la puerta, no tienen intención de marcharse. ¿Qué hacer en una tesitura así? Las cosas estaban poniendo muy feas para Lot y para sus huéspedes.
Y tras pensar un poco, Lot escoge apelar a cualquier, por lo menos imaginativo o imaginario pozo de moral o conciencia en aquellos que están aporreando su puerta. Vayamos al texto, versículos del 6 al 9. Entonces Lot, viendo el percal, salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos 2 varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Lot, ¿qué te pasa, Lot? ¿Creéis que era un plan que consideraron los varones de todo el pueblo? Nos dice a continuación que ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá de erigirse él en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. O sea, peor que a ellos, imaginaos. Si ya era malo lo que querían hacer a los ángeles, imaginaos lo que podían hacerle a Lot. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Lot, con rapidez y valentía, sale al exterior de su casa para enfrentarse a los requerimientos de la enfurecida muchedumbre. Con su persona entre los sodomitas y la seguridad de su hogar, ruega en primer lugar que respeten las leyes no escritas de la hospitalidad y que se retiren a sus casas. Ese es su primer ruego, primer intento. El apóstol recoge la clase de persona que era Lot y su actitud para con las prácticas abyectas de los sodomitas en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 9. Fijaos lo que decía Pedro. También condenó por destrucción, hablando de Dios, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La expresión que utiliza aquí Lot cuando se dirige a esa turbamulta es hermanos míos. Hermanos míos, ¿cómo puedes llamar hermanos míos a esos salvajes, descerebrados? Hermanos míos. Claro, con esa expresión intenta hacerles ver que eres uno de los suyos, que era un vecino más que cohabita con ellos en paz y serenidad. ¿Cómo hagáis esto? Estaba diciendo Lot. Al comprobar que la vociferación no aminoraba y que la furia tumultuosa de la multitud seguía aumentando a nivel, Lot, imprudentemente, a continuación, escoge dar prioridad a la hospitalidad sobre la familia. Y esto para nuestra mentalidad occidental nos chirría, nos choca. Lo que propone a la multitud en este instante, Lot, en nuestra mentalidad, por supuesto que nos choca. Porque Lot, en una decisión desesperada y ciertamente poco meditada, pienso yo, anuncia a los sodomitas que con tal de velar con el cumplimiento de las reglas hospitalarias es capaz de entregarle a sus 2 hijas, las cuales son vírgenes, a cambio de que dejen de importunar con sus peticiones homosexuales. Imaginaos lo que es eso. Porque Lot quería a sus hijas. ¿Qué creéis? ¿Que las quería o que no las quería? No, que las quería. Las estaba entregando lo más precioso que tenía en casa, después de su esposa, claro. Lot sabía lo que podía ocurrir con sus hijas y las ofrecía como sacrificio por la integridad física de sus visitantes. Si esas hijas hubieran caído en manos de los sodomitas, ¿qué hubiera sucedido? Hubieran muerto seguramente. Imaginaos. Porque ya era una, digamos, era un bocado, ¿no? Digamos, un bocato di cardinale, el hecho de que estas 2 chicas fuesen vírgenes, cuando seguramente en Sodoma el tema de la virginidad, pues, iba a ser que no. Imaginaos. Si la inmoralidad había cundido en las entrañas de la sociedad sodomita, si la inclinación homosexual y la violación se habían convertido en algo notorio y consentido a nivel local,
si la desviada libido de los hombres estaba desenfrenada y desbocada, las dos hijas vírgenes de Lot podían considerarse mujeres muertas. Mujeres muertas. Sin embargo, la respuesta que recibe de parte de estos patanes y granujas es una negativa. No queremos lo que nos ofreces. No queremos a esos que acaban de entrar por tu puerta, que no conocemos de dónde vienen, quiénes son. Queremos tener relaciones homosexuales violentas con ellos. Ellos no quieren participar de algo de lo que ya gozan diariamente. Quieren desfogarse con unos desconocidos inocentes. Y para enfatizar el nulo caso que hacen a Lot, le increpan señalando que nunca, por mucho tiempo que pasara, nunca sería parte de la ciudad, nunca sería parte de quienes eran ellos. Era un advenedizo, un extraño, un extranjero. Nunca serían ni hermanos ni vecinos. ¿Quién era Lot para decirles lo que debían o no debían hacer? ¿Quién era él? La moralidad la definían ellos, no un despreciable arribista foráneo. Y en esas hemos leído que agarran a Lot para cebarse con él antes de entrar sin consideraciones ni contemplaciones en su hogar para completar su meta de forzar sexualmente a los ángeles. Menos mal que los visitantes echan mano de Lot para introducirlo de nuevo en la casa, porque si no seguramente hubiera corrido una suerte vergonzosa y dantesca. Si lo hubieran cogido antes de que los ángeles echaran mano, es que no quiero ni pensar qué hubiera pasado con Lot. Versículos del 10 al 11. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles sabían perfectamente que no es posible dialogar con personas obsesionadas por conseguir que sus pasiones encendidas sean satisfechas al precio que sea. No es posible dialogar con personas así. No es posible. No es posible ser diplomático. A veces la diplomacia no funciona. No funciona. Y lo mejor es prepararse para lo peor, estableciendo una estrategia de confusión que ayude a huir de la problemática y seguir respirando para vivir un nuevo día. Eso es lo que a veces sucede. Los ángeles, conocedores de antemano de la ralea que podía recibirlos al llegar a Sodoma, poseen la potestad de trasladar esa ceguera espiritual que tenían los sodomitas a la mirada de las personas, e inducen a todos los componentes de la turbamulta una oscuridad absoluta. Ahí están todos, chicos y grandes, imaginaos, chicos y grandes. Es que eso es terrible. No, es un adulto, una persona mayor, no, niños, adolescentes, jóvenes. Ahí estaban todos, pero cegatos, dando vueltas, chocando los unos con los otros, tambaleándose de un lado a otro, no sin dejar de seguir despotricando contra Lot, no sin cejar en su empeño de conseguir entrar en su vivienda para violar a los dos ángeles. No dicen, ay, estamos ciegos, vámonos para casa, no podemos hacer nada. No, aún estando ciegos, siguen buscando la puerta. Es que es terrible hasta dónde llega el pecado en el corazón de estas personas. No se rinden, aún ciegos, aún sin poder ver. Así son las personas, ¿verdad? Capaces de seguir en sus 13 aún a pesar de saber que nada pueden hacer para solventar sus necesidades y caprichos. Y ahí nos encontramos. Lot, dentro de casa, imaginaos, estaba el hombre deshecho, todavía atolondrado, sofocado por el episodio agresivo de sus convecinos, no sabe muy bien qué hacer. Los ángeles son entonces los encargados de planificar la huida de este impúdico lugar y poner a salvo a la familia de Lot. Versículos del 12 al 15. Después dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaban que bromeaban.
Yo no sé, si hubiera visto la cara de Lot, seguramente no estaría pensando que estaba bromeando, ¿no? Estaría desencajado el hombre. Pero ellos pensaban que bromeaba. Este Lot, qué cosas tiene, ¿verdad? Está chuseando ya Lot. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Los ángeles conminan a Lot que reúna a toda la familia, tanto la consanguínea como la política, y sus bienes más preciados. Y al fin los ángeles declaran a Lot quiénes son en realidad y cuál es el cometido que tienen al estar allí en su hogar. Van a destruir las ciudades del Valle del Jordán a causa de su maldad innombrable e incalculable. Dios ha juzgado que los seres humanos que vivan en estas ciudades perversas reciban su merecido de una vez por todas. Lot, todavía descolocado por la revelación de los ángeles y por ese juicio sumario de Dios, corre a toda pastilla en busca de sus yernos, los prometidos de sus hijas, y así advertirles de lo que se les venía encima. La reacción de estos es la esperada por parte de personas que no creen en Dios, que no tienen temor del Señor y que se unen a las mismas francachelas y orgías de sus conciudadanos sin pensar en la consecuencia de sus actos. Se burlan de Lot y consideran que todo lo que Lot les está diciendo es una patraña o una burla. Se jactan de que es imposible que la muerte se apodere de cada calle de la ciudad. Eso es imposible, Lot, pero ¿qué no me estás contando? No te inventes cosas. Eso no va a pasar nunca, como los del Titanic. Este barco es indestructible, hasta que se hundió. Pues ellos decían lo mismo: aquí no pasa nada, Lot, venga, no me vengas ahora con milongas. Sodoma es el mejor lugar del mundo. Sus murallas resistirán cualquier ataque, cualquier sentencia divina. Ni siquiera hacen algo por acompañar a sus prometidas, los yernos. Pensando que Lot estaba, se le había corrido una teja, estaba un poco mal de la cabeza. Daba igual que intentarse Lot razonar con ellos, convencerlos de mil maneras distintas, persuadirlos de lo que se avecinaba en el horizonte. Ellos no tomaron en serio el veredicto de Dios para Sodoma y Gomorra. Y en vista de que Lot se demoraba demasiado intentando que sus yernos se uniesen a la partida, los ángeles le urgen a que tome su esposa, sus 2 hijas, y que salgan a escape de Sodoma. La inminencia de la tormenta hacía que los ángeles pugnaran por apresurar los pasos de Lot y de su breve familia. Versículos del 16 al 23. Como él, es decir, Lot, se demoraba, los varones lo asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaban fuera le dijeron: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no. Lot, pero vamos a ver, Lot, a ver qué parte de huye no has entendido. No. Yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida. Pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir. Dejadme ir allá, no es en verdad pequeña, y salvaré mi vida. Uno de ellos, de los ángeles, me respondió: también he escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado Zoar, el nombre de la ciudad. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Yo no sé si Lot era consciente de lo que iba a acontecer en apenas unas horas cuando rayase el alba. No sé si es que lo tenía claro o no. Yo me hago esa pregunta porque Lot, en lugar de seguir las instrucciones angélicas, propone un trato a sus salvadores. Le propone un trato. Los ángeles le indican que deben huir a las montañas para permanecer a salvo de la destrucción venidera, ya que esta iba a ser descargada sobre todo el Valle del Jordán, sin excepciones. Y sin embargo, Lot, ¿qué hace? Lot, no sabemos si por el hecho de negarse de algún modo a renunciar a su vida urbana y sus beneficios materialistas, pero lo que hace es pedir a los ángeles que en lugar de marchar hacia los montes, pueda residir en una mini Sodoma, que se llamaba Zoar.
al monte, no, monte no. Yo soy más de playa, montaña no. A mí déjame aquí, hay una ciudad pequeñita, tampoco te va a importar si no la destruyes o no. Déjame ir allí. Bueno, aunque en las órdenes de los ángeles fue explícita la idea de que todo debe ser dejado atrás y de que la nostalgia por lo que se pierde no traerá buenas consecuencias, Lot cree que no tendrá tiempo tal vez de guarecerse en las alturas de los montes, que será aniquilado junto al resto de los habitantes de la llanura y por lo tanto, aunque reconoce la gracia y la misericordia de Dios en su rescate, por otro lado desconfía en cierta manera de la protección y fidelidad de Dios. El Señor escucha la oración de Lot y transige, prometiendo que únicamente la pequeña ciudad de Zoar estará a salvo del juicio de Dios. Y ahora sí, con la perspectiva de un cataclismo extraordinario en viernes, Lot logra llegar a Zoar, que significa pequeña, justo cuando el sol comienza a desperejarse para recorrer el orbe, para ser testigo de un acontecimiento sobrecogedor y pavoroso. Podemos intentar imaginarnos qué vio y qué escuchó Lot desde la privilegiada plataforma de Zoar cuando la ira de Dios se abatió justamente sobre la ciudad de Sodoma y sobre la ciudad de Gomorra. Versículos del 24 al 26. Entonces, Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot miró atrás. Ay, mujer de Lot. No se nos dice el nombre, pero la mujer de Lot se quedará para la historia. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estado de sí. Muchos han intentado explicar natural y científicamente lo que ocurrió ese día. La arqueología ha aportado evidencias más que sustanciales para apoyar el hecho de una grandísima catástrofe en aquella área del Valle del Jordán. Algunos biblistas atribuyen esa lluvia de azufre y fuego a una fisura geológica de dimensiones descomunales provocadas por un seísmo desde la cual gases sulfurosos y petróleo combustionaron hasta reducir a cenizas las poblaciones de Sodoma y Gomorra. Explicaciones que se quieren buscar y que hasta cierto punto pueden haber algún tipo de evidencia. Por supuesto son suposiciones que pueden llegar a ser plausibles, aunque no son importante la explicación en sí misma. Lo realmente relevante del cataclismo ardiente es que fue empleado por Dios para castigar una tierra maldita por una sociedad insoportablemente malvada e inmoral. Eso es lo que cuenta. Y para añadir más patetismo a esta completa aniquilación tenemos la alusión a la esposa de Lot, posiblemente de ascendencia canaanita, siendo transfigurada en sal a causa de su imposibilidad de renunciar y sacrificar una vida repleta de lujos y facilidades que solo era posible hallar en las ciudades que estaban ardiendo en ese instante como Tebas. Algunos intentos de explicar este fenómeno abogan porque el cuerpo de la esposa se vio indefenso ante la acción de gases, cenizas y sal y quedó recubierta por una película de cloruro de sodio y materiales volcánicos. Sí, la explicación científica. ¿Pudo haber sido así? Pudo haber sido así. Como pudo haber sido de otra manera. La cuestión es que Flavio Josefo, historiador judío, llegó a escribir en su día que pudo personalmente, pues no es lo que dice, contemplar la figura salina de la esposa de Lot en aquellos parajes. Aquí tenemos una imagen de lo que supuestamente a muchos dicen que es la mujer de Lot, allí, en la zona del Mar Muerto. Jesús mismo empleó el ejemplo de la esposa de Lot para señalar cómo reaccionar ante su segunda venida. Fijaos lo que dice Lucas 17, 31 a 33, en boca de Jesús: en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de quién, de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Como cierre a esta narrativa de destrucción y desolación sin cuento, el autor de Génesis llama a nuestra atención sobre otro personaje, Abraham. El hombre que trató de evitar esta estremecedora catástrofe. Versículos 27 al 29. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová,
miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Abraham se levanta temprano, regresa al mismo lugar en el que Dios le mostró el valle del Jordán y sus ciudades, y donde la justicia de Dios dictaminó la suerte, la muerte y la devastación de una sociedad tóxica y pagana. El panorama que contempla desde la altura en la que se hallaba lo deja completamente estupefacto. Yo también me quedaría completamente estupefacto. Lo único que podía observar era una columna de humo de kilómetros de circunferencia que impedía ver el origen del fuego y las ciudades que habían sido alcanzadas por la ira santa de Dios. El silencio de Abraham contrasta con los gritos de agonía y de terror de miles y miles de personas siendo consumidas por el abrasador fuego que lo abarcaba todo. Abraham supo, no sabemos cómo, seguramente por fe, que su sobrino estaba a salvo de la quema, y reconoció que Dios es soberano y un justo juez que cumple con sus promesas de misericordia y de gracia. Para terminar, hermanos, hay tantas cosas que aprender de esta historia, ¿verdad? Muchas cosas que hay que aprender de ella. Desde el valor encomiable de Lot por lidiar contra la intransigencia y el irrespeto de las leyes de hospitalidad, pasando por el carácter justo de Dios a la hora de condenar a aquellas personas que han rebasado excesivamente la frontera de su paciencia y misericordia, y desembocando en el peligro que existe en querer nadar entre dos aguas, huyendo a los brazos de Dios sin dejar de desear lo que el mundo materialista ofrece. Pues desde todos estos ángulos, desde todas estas perspectivas, podemos aprender lecciones valiosísimas para nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Somos instruidos por Dios por medio de esta narración, principalmente para que vivamos vidas santas en medio de una sociedad secular y perversa, en la cual la inmoralidad está ganando terreno a aquello que es puro, justo, bueno y ajustado a la voluntad de Dios. Y nos enseña a poner nuestros ojos en Cristo, sin posar nuestra mirada en aquello que dejamos, a lo que éramos adictos, a aquello que nos abocaba a la autodestrucción. Por supuesto, podemos extraer muchísimas lecciones más. Podemos hacerlo en nuestros hogares. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna consideración sobre el pasaje de hoy? ¿Sobre qué año sería este suceso? Pues no lo sé. No se sabe. Hace mucho tiempo. Más de 100 y pico de años, ¿no? Sí. Perdón, antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, muchísimo tiempo antes de Cristo, claro, por supuesto. Sí. Muchísimas generaciones, imaginaos, estamos hablando de los tiempos de Abraham. Si cada generación la empezamos a contar 100, 120 años y haces un recuento, ¿no?, de todas las generaciones que existen, pues podemos hablar de... 500 años. Podemos hablar casi de 2000 años. Vale. Claro, un tiempo bastante grande. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues recordad que la semana que viene no tendremos culto de oración, no tendremos reunión de oración, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un día festivo, hay mucha gente de vacaciones, yo entre ellos estaré de vacaciones, Me voy a ver a los padres, pero ya estoy por aquí pronto. Ese mismo día tengo que estar aquí porque tengo que recibir a Serezade. ¿Os acordáis de Serezade? Pues va a venir a visitarnos una semana por aquí, esta compañera mía del seminario, así que va a estar también aquí acompañándonos, pasando una semanita aquí en casa, y bueno, en la medida posible pues la podréis ver y saludarla y todo eso. Entonces la semana que viene acordaos que no hay reunión de oración, ¿vale? Por diferentes hechos, ¿de acuerdo? Pero a la siguiente semana hablaremos de lo que queda del capítulo 19, del versículo 30 al versículo 38, que también es un episodio, si este es complicado, ese también va a ser muy complicado, porque vamos a hablar de incesto directamente. Vamos a ver de lo que es el incesto en el caso de Lot y de sus hijas, que veremos todo lo que rodea ese episodio. Bueno, pues terminamos cantando Yo quiero más y más de Cristo, y nos emplazamos hasta el próximo domingo
11 de la mañana, seguimos estudiando segunda de Samuel. Y hasta el domingo.